Hoy, mis amados hermanos, hoy iniciamos nuestra serie expositiva en la carta a los Colosenses y hemos titulado esta serie Cristo el único y suficiente. Cristo el único y suficiente. Pablo está escribiendo a una comunidad de creyentes desde la cárcel. Cuando Pablo escribe esta carta, está ocurriendo el primer encarcelamiento descrito en el libro de Hechos. Y no solamente escribe esta carta, sino escribe Filipenses, Efesios y Filemón. Son conocidas como las epístolas o las cartas de la prisión. Y Pablo escribe desde una cárcel en Roma. De hecho, algo interesante de esta carta es que cuando Pablo escribe a estos hermanos, él no los conocía. Muchas de las cartas que él ha escrito las escribe o las dirige a iglesias que él mismo ha fundado. Corinto, Efeso, Gálatas. Son cartas que son escritas a iglesias que él fundó. Tesalónica es una iglesia que él ha fundado. Pero esta carta está escrita a unos hermanos que él no conocía. Parece ser que la iglesia nació por la obra de un colosense precisamente. Epafras, que está descrito más adelante en la carta. Y Epafras escucha a Pablo predicar en Éfeso, allá en Hechos capítulo 19, y él se convierte, y fruto de esta conversión, él va a su pueblo, él va a Colosas y predica el evangelio. Y allí entonces nace la iglesia. Años después, cuando Pablo está encarcelado, entonces Epafras busca a Pablo para contarle una situación que está enfrentando la iglesia. La iglesia está siendo amenazada por una serie de ideas y de enseñanzas que se están infiltrando. Así que Epafras busca a Pablo para pedirle ayuda, para pedirle orientación y para que por medio de una carta anime a la iglesia que está en esa ciudad. Ese es el propósito y la intención de la carta. Ahora, Colosas como ciudad era una ciudad comercial pequeña que estaba en la región de Frigia, Asia Menor. Si usted tiene una Biblia que tenga mapas, yo le invito a que busque en su mapa esa ubicación de esa ciudad. Los mapas en la Biblia están para ese propósito, para que nosotros podamos ubicarnos geográficamente. Asia Menor era una región comercial y allí habían varias ciudades, Éfeso, Laodicea, Hierápolis, y cerca a esas ciudades estaba precisamente Colosas. Pero Colosas era de todas esas ciudades la más pequeña y la menos importante en cuanto a lo comercial. Hierápolis, que era otra ciudad que estaba cerca, era muy importante y además era una ciudad de esas que nosotros conocemos como turísticas porque tenía unos manantiales que servían para atraer a personas para ir a esos manantiales que eran curativos seguramente. Otra ciudad muy importante era Laodicea, que era una ciudad que era la capital de esa región y que era comercialmente mucho más poderosa que esta ciudad Colosas. Ahora, esta es una pequeña comunidad, no tiene mucha importancia, no carece de un llamativo turístico que hiciera de esta ciudad importante. Sin embargo, Pablo escribe uno de los mensajes más importantes a una iglesia. Es una iglesia que carece de importancia, seguramente en cuanto a la ciudad, pero el mensaje que escribe, como dice un comentarista, no hay mensaje más grande para ninguna de ellas que el que Pablo da a la iglesia en Colosas, referente a la persona de Cristo. No hay un mensaje más importante inclusive para el hombre moderno. De allí la importancia de esta carta. Otra de las cosas que podemos colocar como introducción es que una carta tiene una estructura. En la antigüedad ellos escribían de una manera las cartas, muy diferente a como las escribimos nosotros. Cuando ellos escribían una carta, la costumbre era empezar con el nombre del escritor. En los días de Pablo, la carta empezaría precisamente así, colocando el nombre de la persona que la escribe, Pablo. ¿A quién la dirige? A las personas a los colosenses. Y luego estaba el saludo, saludos. Pero Pablo toma esta introducción y la extiende para mostrar la gracia y la misericordia del Señor. Embellece y santifica por completo estos dos versículos, mis amados hermanos, que son la introducción de la carta. Las embellece de una manera que casi cada palabra tiene una importancia tan grande para nosotros que no podemos perder de vista. Él habla acerca de que él es apóstol de Cristo Jesús a los hermanos en Cristo Jesús. Y al hablar de la obra de Cristo Jesús les habla de la gracia y la paz. Así que desde el principio mismo Pablo está llevando esta carta para mostrarles el mensaje cristiano y que ellos entiendan quiénes son en Cristo Jesús. Esta porción de introducción nos permite ver el corazón de Pablo hacia esta iglesia. Como les digo, una iglesia que él no conoce.
pero por la cual él está preocupado. Y esto nos da un abrebocas para ver el corazón y la intención de Pablo, de cómo está viendo la carta y cómo se preocupa por ellos. En este sermón que yo he titulado precisamente Gracia y paz a los santos y fieles. Qué maravillosa introducción. Gracia y paz a los santos y fieles. Qué maravillosa introducción. Y mi objetivo en esta mañana es que podamos conocer al emisario de la carta y a los receptores de la misma, y que podamos comprender que los deseos de Pablo para esta iglesia en Colosas son también para nosotros por medio de la obra de Cristo, y que provienen de la misma fuente, del Padre y del Hijo. Esa es mi intención en esta mañana. Ahora, ¿quién es el que escribe la carta? ¿A quiénes la dirige? ¿Cuál es su deseo para ellos? Por eso el primer punto es conociendo al emisario y su oficio. Conociendo al emisario en su oficio. Acompáñame nuevamente leyendo el versículo 1. Dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Sencillas palabras. Y Pablo inicia la carta, como lo vimos en la introducción, presentándose a sí mismo. Él es el escritor, Pablo. Y los hermanos conocían de oído a este hombre y de seguro sabían de su pasado. Y por eso es que Pablo se está presentando. Ahora, cuando Pablo se presentaba en las cartas, en muchas ocasiones la intención era señalar la autoridad que Dios le había dado, pero no es la intención acá, porque su autoridad como apóstol no está siendo cuestionada, pero él quiere aclarar lo que está pasando. ¿Quién era Pablo? La Escritura nos muestra a este hombre no a través de su nombre griego Pablo, sino por medio de su nombre hebreo, Saulo. Quiero que me acompañe por favor a Hechos capítulo 7, el versículo 58, para que podamos conocer los primeros detalles de la vida de este hombre que es presentado aquí. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, el versículo 58 de la siguiente manera. Dice la Escritura, hablando acerca de la muerte de Esteban, dice: cuando estos hombres deciden apedrear a Esteban, cuando ha dado testimonio, dice la palabra del Señor, y echándolo fuera de la ciudad lo apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y el capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. Esa es la primera escena en la que aparece Pablo. Ahora, podemos ver no en Pablo a una persona de fe. De hecho, el primer testimonio que nosotros encontramos de Pablo, de Saulo en este caso, no es el de una persona buena. No es el de una persona buena. Él había sido testigo de la muerte de Esteban, había dado su voto para que Esteban fuera apedreado y había formado parte del Sanedrín. Y más adelante dice la palabra del Señor que a partir de ese momento inició una persecución en la iglesia. Dice: y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos los que fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora, vayan conmigo al capítulo 9, el versículo 1 al versículo 9. Se inicia la persecución, Felipe es llevado a Samaria y allí predica el evangelio, luego le predica el etíope, y en el capítulo 9 vuelve a aparecer Saulo. Dice la palabra del Señor: Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo: levántate y entra a la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no había nadie, sino que llevándolo por la mano, le metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Cuando Pablo narra su conversión, lo hace con profundo dolor.
Porque cuando el Señor lo llama, su intención no es estar buscando al rey. Al contrario, su intención era destruir la iglesia. Pero el Señor lo llama y lo cambia. Y Pablo habla acerca de esto en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 13. Miren cómo lo describe él mismo. Él habla acerca de su conversión. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. Dice, y habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Y también lo encontramos en Filipenses capítulo 3. Pero miren lo que pasa cuando Pablo habla de su conversión y nos da detalles también en Hechos, nos muestra cómo era este hombre. Inclusive cuando las personas empiezan a oír que él se había convertido, dudan de su conversión. ¿Usted le creería a Pablo si se le presentara después de haber perseguido a la iglesia, después de haber entrado a los hogares, seguramente a los que entró y habiendo arrastrado a los creyentes? ¿Usted le creería que él es cristiano? Yo lo pondría en duda también. Y lo mismo le pasó a Ananías cuando escuchó las palabras del Señor acerca de la conversión de Pablo. Él dudó acerca de este hombre. Dijo estas palabras, y había entonces en Damasco, Hechos capítulo 9, versículo 10, y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró poniendo sobre él las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado aliento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Este es Saulo o Pablo de Tarso. Un hombre que había hecho lo malo, pero que el Señor en su gracia lo llamó y lo convirtió en un siervo para la gloria de Él, como lo cantábamos nosotros. Debido a su terrible pasado, este hombre no contaba con la confianza de los hombres. Sin embargo, el Señor lo llamó y le dio ahora una nueva identidad, le da un propósito a su vida. Y es necesario que conozcamos todo esto porque esto nos sirve de contexto para entender el llamado que Dios le está haciendo a este hombre. Y es importante, mis amados hermanos, por una razón también. Porque de la misma manera Dios actúa en nosotros. Mis amados hermanos, tal vez nosotros no hemos sido tan malos como Saulo, perseguidores o blasfemos de la iglesia, pero hemos sido malos. Porque la Escritura nos presenta a nosotros que hemos pecado. Y por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Tal vez no tenemos el testimonio tan grande como lo tenía Pablo, siendo malo, siendo perverso, pero el Señor lo llama para que vaya y busque su nombre. El Señor transformó a este hombre y de la misma manera en que transformó a este hombre, puede transformarnos a nosotros para que seamos instrumentos útiles en su mano. Y lo más maravilloso es que Dios sigue transformando y cambiando corazones por medio de la predicación del Evangelio. Y estamos seguros de esto por una sencilla razón, porque dice la palabra del Señor, porque el que empezó en nosotros la buena obra, a pesar de nuestras malas obras, el Señor la va a perfeccionar. La gracia del Señor es mayor en nuestras vidas. Y si no me crees, mira la vida de Pablo. Si Dios lo cambió a él, ¿no podrá cambiarte a ti también? ¿No podrá hacer de ti un instrumento nuevo? ¿No podrá hacer de ti un instrumento para su gloria? Este es Pablo. Pero Pablo no solamente menciona su nombre y se presenta acá, para que ellos recuerden y conozcan quién es él. Él dice que es apóstol. Y apóstol significa mensajero, enviado, embajador, encomendado con autoridad por alguien que lo envía. Es un representante que tiene autoridad, una persona que ha sido enviada con plena autoridad. Ahora, en la antigüedad esa era una palabra usada con mucha frecuencia. Pero cuando la encontramos nosotros en la Biblia, el significado que le da el Señor es distinto. Porque ahora
tiene el propósito de mostrar a aquellos que han sido enviados por Él con autoridad para predicar el Evangelio. Los apóstoles entonces son un grupo reducido de personas que además tenían que cumplir una serie de requisitos muy específicos. No cualquiera era llamado apóstol. Para ser apóstol se requería ser testigo ocular de la resurrección y haber sido designado directamente por Jesús. Ellos ejercían autoridad y gobierno delegado sobre la iglesia primitiva. Por eso muchos de los apóstoles escribieron cartas o contaban con la autorización para indicar o determinar cosas para la iglesia. En ese sentido es que Pablo lleva la idea de ser un mensajero fiel del Evangelio, enviado precisamente por Jesucristo, y lo vimos allí en Hechos capítulo 9. Él ve al Señor resucitado, camino a Damasco. ¿Quién lo llama? Comisionado por Él. Y sus pares, otros apóstoles, avalan su apostolado. Por eso es importante. Y esto es importante porque Él es apóstol de Jesucristo. Y aquí me quiero detener un poco también. Saben, mis amados hermanos, Pablo es apóstol de Jesucristo, pero nosotros también somos de Cristo. Y es importante porque el de, solo esa palabra, implica muchas cosas. De implica propiedad. De implica origen. De implica como de consistencia. Como de que es hecho algo. Pablo es apóstol de Jesucristo, es de Jesucristo porque Él, Jesucristo, es su dueño. Él no escribe si Jesucristo no le ha determinado que escriba. Por eso es que él habla de Jesucristo, de su nombre y la autoridad que tiene. Jesús el Cristo, Jesús el ungido, Él es el que lo ha determinado. Y al afirmar que es Jesucristo, Él está reconociendo, Pablo está reconociendo que Jesús es su amo. Él no va a hablar nada que Él no le diga, no dirá nada que Él no le mande, no irá a ningún lado al que Él no le diga, no actuará de forma alguna que Él no le indique. Las personas en la actualidad hablamos de la misma manera. Nosotros hablamos acerca de que somos de un partido político, por ejemplo, o de un equipo de fútbol, o de una empresa determinada, para indicar nuestra propiedad, y eso implica el pensamiento y la forma de actuar que nosotros vamos a tener. Pero mis amados hermanos, por encima de esas ideas mundanas, por encima de esas ideas que tienen los hombres, nosotros somos de Jesucristo. Él es nuestro Señor y nosotros tenemos que actuar y debemos alinearnos a lo que Él nos diga por medio de su palabra. Nosotros también somos de Jesucristo de la misma forma en que Pablo es de Jesucristo. Pero también el de puede indicar origen, porque Pablo es apóstol de Jesucristo, quien lo colocó en esa posición. En otras versiones puede decir Pablo apóstol por causa de Jesucristo o a razón de Jesucristo. Esa causa de Jesucristo que Él es lo que es, porque Él no sería apóstol a no ser por la obra de Cristo Jesús. Mis hermanos, también nosotros somos de Jesucristo. Porque como dice Romanos en el capítulo 11, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Porque Él es el origen, el propósito y el destino de todo en nuestra vida. Nosotros somos de Jesucristo y nuestra vida tiene que estar alineada a lo que Él nos diga. Partir de Él, ir hasta Él. Por eso Él es el autor y consumador de la fe. Él es el origen y Él es el camino por el cual nosotros andamos. Es la importancia de poder entender esto. Nosotros también somos de Jesucristo y tenemos que vernos de esa manera. Él es nuestro Señor, nos ha dado un nombre, nos ha dado un valor que ningún otro nos puede dar. Miren, nosotros como seres humanos buscamos títulos, buscamos reconocimiento, buscamos un nombre, pero el Señor ya nos ha dado un nombre a nosotros, porque somos de Jesucristo. Él es nuestro amo, Él es nuestro origen, Él es nuestro todo. Tenemos que vivir en concordancia a eso. Su obra nos coloca en el lugar que nos ha colocado. Miren lo que dice en Colosenses capítulo 1, el versículo 13 y el versículo 14. Esto es porque somos de Jesucristo. Y dice la palabra del Señor, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sabes por qué ocurre esto? Porque tú y yo somos de Jesucristo. Y tenemos que vernos de esa manera. Si miramos esto y vivimos de acuerdo a esto, créame, nuestra vida va a cambiar.
Cuando salgas de este lugar, recuérdate de quién eres tú. ¿Quién es tu Señor? ¿Cuál es tu origen? Porque a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú eres de Jesucristo, Él es tu dueño. ¿Sabes? Puede pasar cualquier cosa en tu vida, pero el Señor te tiene en sus manos. Él no te suelta. Ten seguridad en Él. ¿Por qué cuando tenemos problemas, por qué cuando enfrentamos circunstancias difíciles sufrimos? El sufrimiento es algo por lo cual nosotros tenemos que pasar. Los problemas y las dificultades en muchas ocasiones son inevitables. Pero ¿sabes? Cuando reconocemos y entendemos que somos de Jesucristo, podemos estar seguros. Él nos tiene en sus manos. Y créeme, el Señor no te va a soltar. Él no se dormirá el que te guarda, dice la palabra del Señor, así que podemos estar seguros. Mis amados hermanos, pero hablando acerca del apostolado, hay algo que también es importante aclarar, y es que los requisitos que tenían que cumplir a estos hombres eran tan específicos que no cualquiera podía ser llamado apóstol. Con toda seguridad, y de acuerdo a lo que nos enseña la palabra del Señor, puedo afirmar sin temor a equivocarme, y podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que no hay apóstoles en la actualidad. En el sentido bíblico. Hay hombres que han sido enviados y comisionados por el Señor, pero el grupo de los apóstoles cesó cuando murieron los apóstoles. No hubo sucesión apostólica. Y esto es importante para que nosotros lo aclaremos en la actualidad. Si una persona que se hace llamar apóstol, debemos dudar de esa persona y de sus enseñanzas. Mis amados hermanos, pero no solamente Pablo habla de que él es apóstol de Jesucristo, sino que él dice que es apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Él comprende en este sentido que su vocación y su llamado venía de parte de Dios. Es por la voluntad de Dios, no fue por la voluntad de Pablo, no fue por la voluntad de él. Él seguramente no quería ser apóstol, pero tampoco fue por la voluntad de otros hombres. De hecho, como les digo, si miramos el testimonio de Pablo, ¿alguien lo hubiera llamado apóstol? Viendo su pasado, conociendo su pasado. Pero es que es la voluntad de Dios la que lo colocó aquí en este grupo. No fue un grupo de personas la que lo hizo ahí. Fue Dios quien lo puso allí y otros avalaron su apostolado. Y en este sentido, Pablo siempre estuvo consciente de su llamamiento y bajo esa convicción realizó su trabajo. Él por eso se presenta siempre como apóstol. Cuando leemos en 1 Corintios y en Gálatas, él habla acerca que él es apóstol por la voluntad de Dios. Por la voluntad de Dios. Él no era apóstol por su capacidad, por conveniencia, por necesidad de un empleo, por una posición. Él era apóstol por la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios la que le da dirección en cuanto al servicio y no solamente un título de autoridad, como muchos quieren ver en la actualidad. Es que el apóstol, que no hay nadie más grande que el apóstol. No, mis amados hermanos, cuando yo creo que Pablo miraría a estas personas y miraría con extrañeza, porque esto es un servicio que ellos prestaban. Fueron colocados por la voluntad de Dios para servir de esa manera. Es la voluntad de Dios en cuanto al servicio. Aquí podemos aplicar aquello que es la voluntad de Dios. Miren, mis amados hermanos, por la voluntad de Dios nosotros estamos hoy aquí. Dios es quien nos coloca donde quiere que estamos y para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. No es nuestro deber cuestionarlo. Pablo no cuestionó al Señor por haberlo llamado al apostolado. Señor, ¿pero por qué apóstol? No, Él no hace eso. Y eso es importante, especialmente en cuanto al servicio en la obra del Señor. Y como lo estuvimos viendo en las semanas anteriores, en los sermones pasados, el Señor coloca las partes del cuerpo como Él quiere. Y es nuestra responsabilidad desempeñarnos en esos oficios para su gloria y no andar quejándonos porque no somos lo que queremos. Es la voluntad de Dios. Pero saben, hay algo importante en cuanto a la voluntad de Dios que nosotros debemos entender. Y es que la voluntad de Dios es algo que nosotros debemos buscar, entender, comprender. Romanos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2 lo señala de esa manera. Hablando acerca de que debemos comprobar la voluntad de Dios. Debemos orar para que la voluntad de Dios sea hecha así en el cielo, así también en la tierra.
Debemos orar por eso. Debemos buscar la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice la Escritura. Así que es una parte importante en tu vida y en mi vida que nosotros busquemos la voluntad de Dios y nos sometamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y vivamos de acuerdo a esa voluntad para que hagamos lo que Él quiere que hagamos. A veces sufrimos por la voluntad secreta de Dios, por aquello que Dios no nos ha revelado. Cuando tenemos la palabra de Dios clara y explícita para nosotros que nos dice cuál es su voluntad para nuestra vida. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Orar y estudiar la palabra de Dios y pedirle, Señor, ayúdame a alinearme a tu voluntad. Y cuando no sé cuál es la voluntad para mi vida en cuanto a un trabajo, una profesión, un estudio o alguna cosa, lo que yo debo hacer es buscar en la palabra de Dios principios que me sirvan para alinearme a la voluntad de Dios. Eso es lo que yo debo hacer. Y debo vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Pablo entendió eso. A veces nos cuesta a nosotros. Pero la voluntad de Dios será hecha en nuestras vidas. Pero lo interesante es que Pablo, cuando escribe, no escribe solo. Durante el tiempo en que él está escribiendo la carta, recibe a muchos hermanos en la casa en la que está recluido. Eso lo encontramos nosotros en Hechos. Cuando él está recluido en esa casa cárcel en Roma, amarrado con un soldado que estaba con él todo el tiempo, él podía recibir visitas y podía compartir con hermanos que iban y le buscaban. Por eso pudo recibir a Epafras. Pero en ese tiempo había un hermano que se llama Timoteo. Dice, y el hermano Timoteo que está allí con él. Era un joven creyente, Timoteo, al que él había discipulado también. Timoteo no es apóstol. Miren que él no se presenta como apóstol. Y el hermano Timoteo. El título es diferente, pero no menos importante. Al hablar del hermano, está haciendo referencia a una relación que se debe dar entre los creyentes. Miren, por causa del Señor nosotros hemos sido hechos hermanos en la fe. Por eso Pablo presenta a Timoteo como el hermano. Y es importante porque seguramente ellos habían escuchado a Timoteo. Y Timoteo tendría la oportunidad de ir seguramente a la iglesia en Colosas. Cuando fuera Timoteo, entonces lo recibirían como hermano en la fe. Es aquel que forma parte de nuestra familia en la fe. Y como está presentado aquí, dice a los santos y fieles hermanos en Cristo. Hermanos en Cristo. Eso es lo que somos nosotros. Aquí Pablo y Timoteo son miembros también de la iglesia en Colosas. Son hermanos en la fe. Y son miembros los unos de los otros. Todos pertenecen a la misma familia espiritual, así como nosotros. Nosotros somos hermanos en Cristo y tenemos hermanos por todo el mundo. Eso es lo maravilloso, mis amados hermanos. Nosotros vamos a una iglesia, a una comunidad donde se predique fielmente la palabra del Señor y nos podemos identificar con nuestros hermanos en la fe. De hecho, nos pasa en nuestra misión. Nosotros cuando teníamos la oportunidad de reunirnos en nuestros congresos o cuando hacíamos las actividades hacia nivel misión, qué bonito era encontrarnos con nuestros hermanos que venían de Bucaramanga, de Cúcuta, que venían del Tolima, de otras iglesias aquí en la ciudad de Bogotá, porque son ¿qué? Hermanos nuestros. Mi hermana Iris, ¿cierto? Mi hermana Iris, que viene de afuera. Porque pudo llegar acá y como un tejido del cuerpo pudo pegar bien aquí. Porque es nuestra hermana en la fe. Así es que nosotros debemos vernos a nosotros. Cuando tú vienes a la iglesia, estás compartiendo con la familia de la fe. Así que por eso es que no es normal, no es común que no podamos compartir los unos con los otros. Eso iría en contravía de lo que el Señor ha llamado para nosotros, que debemos ser hermanos en Cristo. Miembros de una misma comunidad, aunque no estemos juntos todo el tiempo. Esto nos lleva a considerar que en la iglesia no hay una idea de jerarquías, no hay títulos eclesiásticos ni cosas aquí por el estilo. Miren, esos títulos nos los inventamos nosotros. A veces para nosotros es tan importante el título que nos den. No, mis amados hermanos, todos delante del Señor somos exactamente iguales y debemos considerarnos iguales. Ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Cada uno de nosotros debe pensar de nosotros mismos con cordura. Inclusive, si algo debemos hacer nosotros es considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Esa es la idea del hermano. Yo considero a mi hermano como superior y por eso lo sirvo. No me considero a mí mismo superior y espero ser servido.
Y note que ese es el ejemplo de Cristo Jesús. Lo cantábamos cuando cantábamos que queremos ser siervos para su gloria. ¿Y cuál fue la actitud del siervo sufriente? Cristo Jesús, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se humilló. Dice la palabra del Señor en Marcos 10:45, porque Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ese es el llamado que nos da a nosotros. Por eso Él dice, ejemplo os he dado. De la misma forma en que yo he hecho, haced también vosotros. Esa es la actitud del hermano. Nuestra preocupación dentro de la iglesia, como les digo, no debe ser los títulos, sino la hermandad y la comunión que podemos tener los unos para con los otros, fruto de la obra de Cristo Jesús. Mis amados hermanos, luego que Pablo nos ha expresado quién es Él, o sea, hemos conocido al emisario de su oficio, a Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, luego nos muestra a los bendecidos destinatarios y su deseo para ellos, y que es el segundo punto de este sermón. Los bendecidos destinatarios y su deseo para ellos. Versículo 2, mire lo que dice la Escritura. A los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo no conoce a estos hermanos, como les digo, pero de algo está seguro. Pablo no los conoce, no los ha visto. Conoce a algunos, a Epafras, hay otros hermanos que son mencionados que él conoce, pero él no los conoce. De algo está seguro, es que son santos y fieles. Son santos y fieles. Algo santo es algo que ha sido apartado para un uso especial. Pero cuando se habla de personas altas, se habla de ser santos para una vida diferente. ¿Recuerdan cuando estudiábamos Juan capítulo 17, unas semanas atrás? El Señor Jesús oró al Padre diciendo, yo no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Eso es santidad. Eso es un llamado para que el pueblo suyo sea santo, guardados del mal, que no cedan ante la tentación. Eso es lo que significa ser santo para una vida diferente. ¿Y quién los separa? No somos separados y ellos son separados por Cristo para tener una unión con Dios. Los santos son personas que han sido apartadas por Dios para gozar de una relación especial con Él, la cual produce un cambio en la vida. Eso es lo maravilloso de ver esta relación que se da de santidad. Hay un cambio en la vida, hay una transformación en la manera de pensar, de tal manera en que la forma de vivir es transformada. Los santos son personas que han sido separadas entonces para gozar de una relación especial con Él, y hay un cambio en sus vidas. Los creyentes deben vivir de acuerdo a esa santidad. Pedro en primera de Pedro capítulo 2, el versículo 9 lo dice de esta manera. Mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿No nos dice Colosenses que nosotros hemos sido trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo? De su amado Hijo, perdón. Eso es la santidad. ¿Cómo nuestra vida ha cambiado? ¿Cómo nuestras costumbres han cambiado? ¿Cómo nuestra forma de hablar ha cambiado? Y ellos no son santos en sí mismos. Son santos porque el Señor está obrando en ellos. Como les digo, la iglesia no era perfecta. El que cree que debe buscar la iglesia perfecta y se la encuentra, yo le pediría el favor, no vaya allá. Se la tira. Todos nosotros vamos a fallar, mis amados hermanos. No somos lo que deberíamos ser, pero ninguna iglesia es perfecta, mis amados hermanos. Ustedes miran Colosenses y se van a dar cuenta del riesgo tan grande que corría la iglesia. Por eso es que Pablo la anima y la exhorta. Pero Pablo ve a cada uno de estos hermanos y aunque no los conoce, sabe que son santos. Han sido apartados por el Señor. Él motiva en esta carta y explica a estos hermanos y hermanas en Cristo lo que implica vivir en santidad. Uno lee en el capítulo 3, el versículo 5, haced pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Daisy lo leía cuando leía Tito. Cuando leía Tito. Esos son pasajes que nos muestran ese cambio de vida, esa transformación que se debe dar en los creyentes. No pueden vivir de cualquier manera.
Por eso es que él habla acerca de esto. Hagan morir lo terrenal en ustedes. No se comporten de la misma manera. Tenemos que vivir de una forma distinta. Lo que tiene la intención de la carta es que vamos a estar precisamente abundando en eso que significa vivir de una forma distinta, vivir en santidad, en la santidad que el Señor nos llama. De allí que ellos no solo sean santos, sino que sean fieles, creyentes que deben manifestar su condición de santos al mundo. Eso es lo que significa fieles. Fieles significa confiado, confiable o creyente. Creyentes que están unidos entre ellos por medio de Cristo. Y esta palabra implica a alguien que cree y que confía. Y la idea básica conlleva aquí dos significados importantes. El primero es que a veces se usa para referirse a un creyente, un fiel, aquel que anda fielmente. Pero también se usa para hablar de alguien que es digno de confianza y que no nos va a defraudar. ¿Saben? Pablo tenía seguridad de estos dos elementos en la vida de ellos. Ellos son creyentes, han creído en Cristo y deben andar en fidelidad. Y van a andar en fidelidad por lo que Cristo ha hecho en ellos. Pablo indicó que considera a estos hermanos verdaderos creyentes. Si no los considerara así, no les habría escrito. Ellos son verdaderos creyentes en Cristo. Porque ellos depositaron su confianza en el Señor, han sido apartados de Dios, por Dios para gozar de una relación con Él, una relación como hijos. Pero es un título que comparten además desde el Antiguo Testamento con ese pueblo fiel que ha sido llamado y que ahora forman parte de una sola nación. Ellos son santos y fieles hermanos en Cristo. Lo que habla acerca de una relación nuevamente. Pablo y Timoteo, el hermano Timoteo es hermano con ellos, pero ellos son hermanos también en Cristo. Ellos como iglesia. La semana pasada yo les pedía que miraran a la persona que tenían a su lado. Ese es tu hermano. Pero también mira a la persona de la silla que está a tu lado. Ese hermano o hermana en la fe que no está el día de hoy. Esa también debe ser tu preocupación. Ese hermano que no está. Porque hemos sido vinculados precisamente y unidos por Cristo. Los colosenses debían mostrar hermandad y amor unos por los otros como quienes han sido adoptados y son fruto de la obra de Cristo por amor. Esas relaciones cambian radicalmente. Yo creo que eso es importante. Nuestra relación, la forma en cómo nosotros debemos vernos debe cambiar radicalmente. No somos iguales a las personas de afuera. Miren, nosotros tenemos tan poco en común con las personas que están afuera. Tan poco en común. Tenemos más en común con los que estamos acá, porque estamos en Cristo, hemos sido hechos miembros de la misma familia. Pablo dice que este estado no es un esfuerzo de ellos mismos, sino que es resultado de Cristo. Ellos son santos y fieles en Cristo. Y esto también es importante, mis amados hermanos, y aquí también quiero que por favor presten mucha atención, lo que significa estar en Cristo. Porque en Cristo se refiere a una posición espiritual. Cuando ellos fueron salvados, Dios los puso en Cristo. Dice en Efesios capítulo 1, el versículo 6, que ellos han sido aceptados, aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, el versículo 6 dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nuestra posición ha cambiado. Nuestro lugar es distinto. En Cristo tenemos una nueva posición. Y ellos ya no se verían como enemigos de Dios, sino como aceptos, como aceptados en su propio Hijo. Y esta expresión en Cristo es muy importante porque implica intimidad, aceptación, seguridad que ninguna mente humana puede comprender. Y es la misma situación en la que ahora nosotros nos encontramos como creyentes. Ellos están en la ciudad de Colosas, pero espiritualmente están en Cristo, de la misma forma en que nosotros estamos en Bogotá, en el barrio Florencia, pero espiritualmente estamos escondidos en Cristo. Y mis amados hermanos, si no lo han hecho, yo quiero invitarles a que lo empiecen a hacer. Miren, cada vez que ustedes se encuentren esa expresión en Cristo, subráyenla en sus Biblias. Porque esa es la posición espiritual en la que ustedes se encuentran. Y miren al lado de qué está eso. Por ejemplo, Pablo dice, porque somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo.
Somos nuevas criaturas porque estamos en Cristo. Pablo enfrenta, por ejemplo, los problemas y las dificultades porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ven la importancia de esta expresión? En Cristo. Eso lo cambia todo. Nuestros problemas no nos definen a nosotros. Eso es muy importante porque nos lleva a considerar nuestras circunstancias de una manera diferente. Nuestros problemas no nos definen, nos define Cristo porque estamos en Él. No importa la situación que enfrentes, es diferente al enfrentarla porque estás en Cristo. Y por eso Pablo podía decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestra identidad ha cambiado, estamos unidos a Él. Hemos recibido todo lo que Él nos ha prometido. Nuestra identidad está basada en el Evangelio y al igual que los colosenses, por eso necesitamos recordarnos una y otra vez quiénes somos. Una y otra vez. En la actualidad las personas son definidas por sus problemas, ¿saben? ¿Sí se han dado cuenta que muchos se definen por sus problemas? Yo soy ansioso. Yo soy depresivo. Yo soy divorciado. Yo soy desempleado, yo soy adicto, yo soy, y usted colóquele ahí el resto. Mire, esa es la forma en la que la sociedad, inclusive nosotros mismos nos hemos empezado a definir, pero cuando nuestra identidad está en Cristo, esto debe cambiar. No vamos a dejar que estas circunstancias nos definan a nosotros. Pablo enfrentaba dificultades, pero él podía enfrentarlas todas porque está en Cristo. Porque por causa de Él es nueva criatura. Asimismo pasa con nosotros. No deberíamos decir más bien, o deberíamos cambiar la forma en cómo nos definimos a nosotros. No digamos soy una persona ansiosa. ¿Saben? Estamos en Cristo y porque estás en Cristo eres un hijo o una hija de Dios en Cristo que está luchando con la ansiedad, que está batallando contra la depresión, que está enfrentando alguna adicción, que tiene alguna circunstancia que tiene que batallar, pero todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Estás en Cristo y tienes entonces el poder para enfrentar cualquiera que sea la circunstancia y la situación. Estamos luchando con nuestra naturaleza caída, pero no estamos solos, no lo hacemos en nuestras fuerzas, luchamos porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que ten confianza y ten seguridad para enfrentar las circunstancias. No te desanimes, empieza a verte de acuerdo a como el Señor te ve, santo y fiel en Cristo. Y Pablo expresa ahora sus deseos para ellos. ¿Y cuáles son sus deseos? Gracia y paz. La gracia era el saludo típico en Grecia. Gracia. Es como nuestro bendiciones. Nosotros saludamos a la persona que le decimos bendiciones. Ese era el saludo típico allá en Grecia. Pero cuando Pablo usa la gracia, él tiene una idea en mente totalmente diferente. Pablo lo aplica a la obra de Cristo en la vida de los creyentes. Cantábamos esta mañana sublime gracia del Señor. ¿Saben, mis amados hermanos? Nunca lo había pensado de esa manera cuando cantábamos este himno, pero pensando precisamente en la gracia y lo que decía también Diego cuando leía el versículo en Efesios capítulo 2, lo que significa la gracia y cómo esa gracia nos transforma. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo, perdido y Él me halló. En los peligros o aflicción. ¿Qué más sigue? Que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me salvó y me guiará feliz. ¿Saben? A veces desconocemos el significado tan profundo que tienen estas palabras, porque se nos olvida mirarlas a la luz de lo que enseña la palabra del Señor. Nosotros podemos disfrutar de esa gracia por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. John Newton, cuando escribió este himno, lo pensó de esa manera. Un pecador perdido, un hombre que había hecho tanto mal, casi igual que el apóstol Pablo, pero cuando fue alcanzado por la salvación del Señor pudo ver la gracia y pudo entender que estaba ciego y perdido lejos del Señor. ¿Te ves así, de esa manera? ¿Te has dado cuenta de la gracia del Señor? No eres el mismo. Hace algunos años cantábamos una canción y tal vez no le habíamos puesto el significado del sentido. ¿Qué sería de mí
si no me hubieras alcanzado? ¿Se ha puesto a pensar? Años atrás cantábamos eso, no sé esa canción hace cuánto, tiene casi 20 años, ¿qué pensaría yo? ¿Se han puesto a pensar en de dónde el Señor los rescató? ¿Dónde estarían hoy si el Señor no los hubiera alcanzado por su gracia, no los hubiera alcanzado por su gracia? Eso es lo que ha hecho el Señor por esa gracia. Esa misericordia que tuvo por nosotros, que nos cambió de ser enemigos por causa del pecado, pero que Él por perdonar nuestros delitos y pecados y mediante el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pagó todas nuestras deudas, de modo que ahora todos somos santos y hermanos fieles en Cristo, de la misma forma en que lo eran los colosenses. Esa gracia, ese favor inmerecido, espontáneo del Señor, es el que nos ha alcanzado. Como lo dice un autor, la gracia presenta a Dios descendiendo a una humanidad pecaminosa y perdida en amante y tierna compasión. Esa es la gracia del Señor. La que hemos cantado hoy, en la que tenemos que vivir. ¿Y cuál es el resultado de la gracia? El saludo que daban los hebreos. Shalom, paz. Pablo les dice, ustedes han recibido la gracia y el resultado de esto es la paz. La gracia se convierte en amistad con Dios. La paz es tranquilidad, es ausencia de guerra. ¿Recuerdan que por causa del pecado nosotros habíamos sido enemigos de Dios? Pero por causa de Cristo y la cruz del Calvario hemos sido reconciliados con el Señor. La gracia no es un mero sentimiento de Dios, sino un regalo de Dios por medio de Jesucristo. La paz no es un estado de ánimo, una paz del Espíritu, sino paz objetiva, algo que podemos ver y por la que debemos trabajar. El Señor Jesús dice en las bienaventuranzas que bienaventurados los pacificadores, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Cuál es el resultado de la gracia? La paz. Esa paz que debemos cultivar, como lo hemos estado estudiando en los miércoles, ¿no? En cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Por qué podemos trabajar ahora en eso? En la paz. Fruto de la gracia que hemos recibido. Sin esa gracia no sería posible la paz. Esa es la certeza de la reconciliación a través de la sangre de Jesús. La paz resume todo lo que resulta en la vida de una persona que cuando ha visto la aceptación del pecado, del perdón del Señor más bien. Así que ese saludo de gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre implica el interés de Pablo por estos hermanos en Colosas, para que pudieran ver y apreciar más plenamente la gracia en la cual ellos ya están y la relación de paz que ha sido establecida con ellos. ¿Saben cuál es el resultado de la gracia? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, el versículo 1. Pero esto no solamente para ellos, es también para nosotros. Y el orden de las palabras es importante. Primero viene la gracia y luego viene la paz. Si Dios no les hubiera actuado primero en amor y misericordia para con nosotros, estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Pero cuando Él tomó la iniciativa y envió a su Hijo a su tiempo a morir por nosotros, tenemos ahora paz para con Dios, paz para con los hombres y paz en nuestras almas y seguridad. Ahora estos santos y fieles que están en Colosas recibieron gracia, ese favor inmerecido, pero que ahora se manifiesta en hechos y los va a llevar a vivir de una forma diferente. Por eso esta introducción es tan importante. Esa gracia no te da a ti la ocasión para que vivas de cualquier manera. Por eso les decía ahí en Colosenses capítulo 3, ¿cómo se debe evidenciar eso? Haciendo morir lo terrenal en vosotros. Y él va a mencionar todo eso, lo habla también en Efesios. Es vivir de una forma diferente. Es la reconciliación que se da, la prosperidad espiritual que ahora tienes de esas bendiciones que Dios te ha dado. Y es porque vienen de Dios nuestro Padre. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 1, el versículo 12, más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Sabes cómo invitaba a Jesús a sus discípulos a orar? Padre nuestro. Eso era extraño para el judío. Un judío no se dirigiría a Dios de esa manera, como su Padre. Pero ahora por causa de Cristo y por causa de la reconciliación que tenemos para con Dios, ahora nuestra vida ha cambiado. Y podemos llamarlo nuestro Padre.
Y si estás sin Cristo, en esta mañana estas palabras son para ti. Estas palabras son para ti. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás en paz con Dios? Si murieras hoy, ¿dónde estarías? La palabra del Señor nos declara que la paga del pecado es la muerte. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, como lo dice en Hebreos capítulo 9, el versículo 27. Cuando violas una ley, cuando cometes una falta, un delito, eres culpable y si vas ante un tribunal serás declarado culpable. Y no será distinto en el tribunal divino. Has violado la ley de Dios. Y tú me dirás, ¿pero cómo la he violado? Revisa los mandamientos, la ley del Señor. Y no tenemos que ir desde el primero. Pregúntate, ¿has mentido alguna vez? Si has mentido, has violado la ley. ¿Has cometido adulterio? Tal vez no físicamente, pero mentalmente has cometido adulterio. ¿Has deseado tener a la mujer o al esposo de tu prójimo? Como le enseña la palabra del Señor. Has cometido pecado. Eres culpable. ¿Has robado? Seguramente lo has hecho. Así que ¿cómo quedarías delante del Señor en el tribunal? Cuando Él leyera los cargos y mostrara las evidencias de tu pecado, serías declarado culpable. Eso te hace un pecador. Pero ¿sabes lo que hace el Señor? El Señor extiende su gracia. Porque cuando confiesas tu pecado y te apartas, alcanzas misericordia. Dice Proverbios capítulo 28, el versículo 13. Cristo es la dádiva, el regalo que da vida eterna, según Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús es vida eterna. Él también se ofreció una sola vez y para siempre para llevar el pecado de muchos, como lo dice Hebreos capítulo 9, el versículo 28. Si vienes al Padre pidiendo perdón por tus pecados, solo por gracia, solo por Cristo y solo por la fe, en el tribunal divino Jesús se parará ante el juez y dirá que tienes vida eterna en Él. Hay una historia que me parece maravillosa. Dos chicos pequeños crecieron juntos como grandes amigos, eran inseparables. Y durante el tiempo en que estuvieron juntos, vivieron grandes aventuras. Pero fueron creciendo y poco a poco se fueron distanciando. Y uno se dedicó a estudiar y se convirtió en un gran abogado y luego fue un juez. El otro tomó el camino del mal y se convirtió en un delincuente. Y cometió grandes fechorías. Finalmente, este joven fue atrapado y llevado a la cárcel y llevado ante el tribunal. Y en el tribunal estaba aquel que había sido su grande amigo en la niñez. Y ahora tenía un dilema. El que era el juez tenía que juzgarlo. No lo podía declarar inocente porque sabía todo lo malo que había hecho. Los cargos fueron leídos, la sentencia fue lanzada y él fue declarado culpable. Tenía que pagar una multa tan grande que no la podía pagar. Pero ¿saben qué hizo el amigo, el juez? Después de que terminó el juicio, se bajó del estrado, se quitó su toga, sacó su chequera y firmó un cheque por este hombre. Eso es gracia. Y eso es lo que hizo el Señor por nosotros. Nosotros teníamos que pagar por nuestros pecados, pero Jesús tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz, murió por nosotros. Dice la palabra del Señor, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga hemos sido nosotros curados. Esa es la gracia que nosotros hemos experimentado. Y esa es la gracia a la que te invito si estás sin Cristo en esta mañana. Ven a Él en arrepentimiento y fe. Recibe la gracia que solo el Evangelio te puede ofrecer y disfruta la paz que el mismo Evangelio te puede otorgar. Pablo muestra que existe una fuente de esa gracia y es precisamente el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, con quien tenemos ahora una relación maravillosa. El Creador es ahora nuestro Padre. Es ahora nuestro Dios, es ahora nuestro Señor y nuestra oración es diferente. Nuevamente nuestra forma de enfrentar las circunstancias es distinta porque no solamente hemos sido perdonados, hemos sido adoptados en la familia de Dios. Somos hijos del Rey de Reyes. El Dios del universo es nuestro Padre. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. ¿Y por qué lo podemos hacer? Porque el Padre
ha hecho esto posible. Es por el poder del Padre que podemos participar de la herencia de los santos en luz, dice la palabra del Señor ahí en Colosenses. Él es nuestro Padre celestial. Es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Las bendiciones del Hijo son nuestras bendiciones. Así que vivamos de acuerdo a esas bendiciones también. Mis amados hermanos, en este saludo que extiende Pablo a la iglesia de los Colosenses, Él se ha presentado, se muestra quién es Él, sabe a quién se dirige y les da sus deseos. Esos deseos son para nosotros. El deseo de Pablo por ellos es el mismo que deberíamos tener nosotros. Y si Dios nos permite, la próxima semana estaremos considerando la oración que Pablo hace por la iglesia. Y que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que ha hecho santos y fieles a estos hermanos, que les ha extendido su gracia y su paz, extienda también la misma bendición sobre nosotros. Gracia y paz sobre nosotros que somos santos y fieles en Cristo. Quiero invitarles a que oremos en esta mañana. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, por voluntad tuya, Señor, estamos aquí en esta mañana, y tú que nos has reconciliado por tu gracia y tu paz y que nos haces a nosotros santos y fieles. Mi oración, Señor, en esta mañana, por el pueblo tuyo, por la iglesia, Señor, aquí reunida y presente, te ruego, Señor, que tú nos hagas santos y fieles en Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a entender lo que significa que estamos en Cristo, que es por voluntad tuya, Señor, que somos de Cristo. Señor, ayúdanos a entender eso como iglesia. Y ayúdanos a vivir en paz, ayúdanos a disfrutar de esa paz que tú nos has dado, producto de la gracia que ha sido derramada sobre nosotros, Señor. Que podamos comprender la profundidad de estas palabras en nuestra vida, Señor. Oh Rey de la Gloria, Señor, mi oración es por esta iglesia y por este pueblo, Señor. Que al salir de este lugar salgamos convencidos de quiénes somos nosotros, seguros de que estamos en Cristo y que somos de Cristo. Y que somos santos y fieles, y que vamos a vivir en santidad y fidelidad de acuerdo a esa obra que estás haciendo en nuestras vidas, Señor. A ti queremos darte todas las gracias, Señor, por escucharnos en este día. Y clamamos por tu misericordia y tu perdón. Te alabamos y glorificamos tu nombre, Señor. Extiende tu gracia, Señor. Y ahora que estamos estudiando, iniciando este estudio, Señor, seas tú hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones por medio de tu palabra, para que sean transformadas nuestra manera de pensar y cambie nuestra manera de vivir para tu gloria. Transformados siempre por tu palabra, Señor. Es nuestra oración y nuestro ruego por medio de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, a quien damos toda la gloria y toda la honra. Oh Señor, bendice tu palabra. Que el pecador sea movido al arrepentimiento, que la iglesia sea movida a santificación, a compromiso, y que tu nombre haya sido glorificado y exaltado en esta mañana en nuestra oración. Amén. Amén.